Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radios oyentes, a quienes agradecemos su valiosa sintonía y todos los sábados en su programa Luces para el Alma, de 12 a 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Bienvenidos a todos, agradecemos a Luis Cernedo en la parte técnica. Y hoy trataremos el tema relacionado al poder de la fe. Nos acompaña aquí en el set nuestro querido hermano John Reynolds y nuestro querido hermano Jorge Berrío. Vamos a desarrollar una temática bastante interesante, inmersa en el Evangelio, como es el tema de la fe, cuáles son los tipos de fe que puede desarrollar el hombre y cuáles son las consecuencias morales de poder alcanzar esa fe de la que nos habla el Evangelio. Muy buenos días también para todos, en esta oportunidad que tenemos siempre de buscar una educación moral para el alma y esencialmente, como decía José, vivir en felicidad. Desde el 18 de abril de 1857, la propuesta espírita lanzada al mundo a través del libro de los Espíritus rompe el paradigma de concepción que hasta el momento se tenía de fe. Ya no es simplemente una fe en la religiosidad, sino una fe bajo las perspectivas filosóficas y morales. Quiere decir, se abre un camino para que el hombre racionalice la fe. Y en ese sentido, es importante empezar diciendo esta mañana, José, que el concepto de fe viene de un nombre femenino que hace referencia a la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, de un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social. Generalmente el concepto de fe, como lo vamos a ver en la mañana de hoy, ha venido muy unido al proceso evolutivo del hombre, de sus concepciones políticas, culturales, ha sido objeto de muchos cuestionamientos y en la actualidad hoy día, José, sigue siendo un tema de mucho debate en función a esa gran dicotomía entre la religiosidad, el fanatismo y la razón. Así es, como muy bien lo decías tú, la fe es un sentimiento de total creencia o asentamiento en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por esa necesidad de poseer evidencias que demuestren en aquella verdad de aquello en lo que se cree y se espera. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad, y la podemos encontrar a lo largo de la historia en diversas obras importantes como la Biblia. Es así que en Hebreos 11 encontramos una definición bastante interesante de lo que es la fe, donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta temática relacionada con la fe viene a jugar un papel importante en nuestras vidas, porque viene a tocar un punto álgido como es el tema de la inmortalidad del alma y de la seguridad de que hay un porvenir en cada una de nuestras vidas. Entonces, es importante, sobre todo en la tarde de hoy que vamos a desarrollar esta temática, que nosotros, a la luz de la doctrina espírita, entendamos realmente lo que el Maestro Jesús vino a decirnos que era la fe. Sí, en ese sentido, la doctrina espírita, siendo una doctrina esencialmente cristiana, fundamentada en los principios ético-morales desarrollados por el Maestro de Maestros, Jesús, empieza por analizar aquel pasaje
cuando Jesús entró a la casa de sus discípulos y estos inquietos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Ese pasaje de Marcos 9:28, donde alguien solicitaba a los apóstoles, en su interacción con el público y con los necesitados, la cura de un hijo, la cura de una persona que vivía del agua o estaba en la oscuridad o el fuego constantemente. Y puesto en mano de ellos, ellos no pudieron curarle. Y fue cuando Jesús les dijo esa famosa frase, si vosotros tuviereis fe como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas maravillosas. La visión psicológica, emocional que el Maestro Jesús nos presenta en este escenario, nos da pábulo para comenzar a establecer, José, esta mañana, que el concepto de fe durante mucho tiempo ha sido entendido en un debate entre lo psicológico y lo religioso. Allan Kardec nos indica en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, ítem 6, que desde el punto de vista religioso, la fe consiste en la creencia de dogmas especiales, como bien tú lo notabas, los cuales constituyen diferentes religiones. Todas ellas tienen sus artículos de fe, y eso es muy cierto, ¿no? Cada religión tiene un fundamento, un dogma que justifica la fe de sus seguidores. Pero además nos esclarece el maestro Kardec que bajo la visión espírita, y en ese sentido, la fe puede ser razonada o ciega. Empecemos por analizar la fe ciega. La fe ciega no analiza, no admite control y acepta tanto lo verdadero como lo falso. Y a cada paso, lo más complejo, choca contra la evidencia y la razón, y que, llevada hasta el exceso, produce el fanatismo. Así es, y es una temática que no es ajena a los tiempos actuales, donde vemos en diferentes religiones, doctrinas, ideologías, que se acepta de una manera indiscriminada todos aquellos conceptos especialmente relacionados con los temas espirituales. Y es aquí donde la doctrina espírita viene a generar un concepto con la ayuda del maestro leonés Allan Kardec, cuando viene a hablarnos de la fe razonada. Es una fe sustentada en la razón, pero al mismo tiempo sustentada en la lógica de la moral del Maestro Jesús. Es así, como tú lo mencionabas, que en el Evangelio, según el Espiritismo, encontramos toda esta temática muy bien explicada sobre la fe. Dice el maestro Allan Kardec que el poder de la fe recibe muchas veces una aplicación directa y especial en la acción magnética. Y es así como entendemos cómo la fe puede operar en cuerpos físicos, puede operar en diferentes fenómenos que nosotros vemos a diario. Y es así como se pueden explicar muchos de los fenómenos que vemos en el Evangelio. Por ella, por la fe, el hombre obra sobre el fluido, como hemos hablado muchísimas veces, que es el agente universal, modifica sus cualidades y le da una impulsión, por así decirlo, irresistible. Por esto, y esto es bastante interesante, el que tiene una gran fuerza fluídica normal, unida a una fe ardiente, una fe sincera, puede, por la sola voluntad dirigida al bien, operar esos fenómenos extraños de curaciones y otros que en otro tiempo pasaban por prodigios y sin embargo son solo una consecuencia de la ley natural. Tal es el motivo por el que Jesús dijo a sus apóstoles, si no habéis curado es porque no habéis tenido fe. Entonces la doctrina espírita viene a hablarnos sobre un tema que es fundamental, que es el tema de la fe razonada, que entra en contraposición a lo que nosotros podemos ver en diferentes religiones. En la actualidad, por ejemplo, en el Medio Oriente vemos un conflicto en la temática relacionada a la fe. Así es. Por ejemplo, para cerrar un poco lo que decía José, el concepto de fe, bajo la perspectiva del espiritismo, adquiere una connotación distinta por tres aspectos que retomo de lo dicho por José. Primero, después de la muerte del Maestro Jesús, los apóstoles tenían miedo y su fe flaqueaba. Las persecuciones, las contradicciones que surgían normalmente después de la falta o la presencia del Maestro en ellos, se hizo evidente. Pero también, cuando comenzaron las primeras manifestaciones de su inmortalidad, dándoles el testimonio de una fe clara respecto de lo que ellos significaban, ellos consolidaron su convicción. Sabían de la inmortalidad, sabían de las experiencias en el mundo espiritual, y eso hacía variar totalmente estas visiones. Cosa que las religiones han olvidado y han enfocado la visión religiosa
con intereses políticos. Es así como lamentablemente en Nigeria, la milicia musulmana de Boko Haram, aliada a Al-Qaeda, lleva a cabo campañas de exterminio contra todos los cristianos del norte, bajo el artículo de fe. En Pakistán, radicales sunitas asesinan a feligreses chiitas. En Tailandia, musulmanes se enfrentan a budistas, cada uno buscando hacer prevalecer su fe. Y eso no fue realmente lo enseñado por el Maestro Jesús, ni lo que los espíritus en la actualidad vienen a recordarnos, vienen a desarrollarnos, que es que la fe es una conquista exterior del hombre que, sabiendo de sus realidades inmortales, sabiendo de la justicia de Dios en su vida, hace de su vida una verdadera realización de potencialidades maravillosas. Damos la bienvenida en este espacio del programa a nuestro hermano Jorge Berrí y Juan Carlos Ríos, que nos acompañan también en la temática. Así es, y después de todo lo que tú muy bien has relacionado y lo que hemos hablado en cuanto a lo que el maestro Kardec desarrolla respecto a la fe razonada y a la fe ciega, hay una pregunta fundamental que debemos hacernos y está relacionada con respecto a la existencia de Dios. Hablar de un desarrollo de la fe es sinónimo de hablar estrictamente de Dios. Entonces, en ese sentido, la pregunta que debemos hacernos es, ¿tenemos certeza del amor de Dios? Nuestro querido hermano Jorge, ¿qué piensa al respecto? Bien, buenas tardes para todos. Reciban un fraternal saludo. Estamos realmente en este programa hablando sobre la fe. Y tenemos certeza del amor de Dios. Debemos tenerlo, ¿no? Si no lo tenemos, conquistémosla con las reflexiones profundas, el análisis de las leyes divinas, de la misma naturaleza, por el axioma ese, ¿no?, de que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Y todo lo que existe en el universo está en armonía con leyes tanto físicas como espirituales, y tuvo que haber una mente superior que las causara, ¿no? Entonces tenemos que tener esa certeza de que Dios existe con toda su sabiduría, con todo su poder y su amor, y como seres espirituales tener esa certeza de que somos espíritus, somos inmortales. También sabemos que hay otros estados de vida, situaciones diferentes, que nosotros en el cultivar de una fe clara, razonada, lógica, vamos a entender cuál es el objetivo de la vida, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, mostrando así una fe y un amor hacia todo lo que existe y sobre todo hacia Dios, que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esa definición que acaba de exponer Jorge es muy importante para dar ya el preámbulo que pretendemos en el enfoque del programa de hoy, y es la visión que el espiritismo presentó de fe en el sentido moral. Cuando Allan Kardec, en el capítulo 19, ítem 3 del Evangelio según el espiritismo, dice que se entiende por fe la confianza que tenemos en la realización de una cosa, la certeza de alcanzar determinado objetivo, ya comienza a hacer alusión a las leyes morales, a las leyes divinas. Y bajo ese sentido, la existencia de Dios, la preexistencia del alma, la reencarnación, la ley de causa y efecto, la comunicabilidad de los espíritus, la ley de progresión, hace que el hombre comience a superar lo que durante muchos siglos perturbó, que fue la concepción religiosa de fe, y que es lo que estamos superando, ¿no? Porque esa fe ciega no admite, no analiza, y admite todo sin control, que es lo peor, ¿no?, que ya lo notamos, que llevada a ese exceso produce el fanatismo, y que hace que se den tantas muertes, tantos personas que se suicidan, tantos genocidios que no tienen que ver nada con el concepto real y material de fe, ¿no? Así es, pero quizás muchos de los hermanos que nos están escuchando en estos momentos se puedan hacer una pregunta al respecto. Está muy bien desarrollado toda la tesis respecto a que debemos fortalecer nuestra fe. El Maestro Jesús nos invita a que desarrollemos nuestra fe, pero muchas personas a veces se preguntan, ¿qué podemos hacer nosotros para poder reforzar esa fe? ¿Qué es lo que realmente nos debe llevar a construir esa fe? ¿Qué consideran ustedes que realmente debemos hacer para poder construir esa fe? Sí, la fe se construye primero con el conocimiento, ¿no? El conocimiento es fundamental
porque la fe que no se reflexiona es una fe débil, sustentada en suposiciones, supuestos, en simples teorías, y debemos tener nuestra fe con una base clara, firme, con una convicción fuerte que nos ayude a sostenernos en los momentos de prueba, de dificultades, y un mecanismo también que podemos nosotros reforzar nuestra fe cuando aprendemos a meditar, a orar, para que con la meditación estamos buscando en lo profundo de nuestras almas las realidades de lo que somos para lograr alcanzar lo que debemos ser. Entonces tenemos esta fuerza muy grande que es la meditación y la oración, que es la conexión, el único camino que tenemos para vincularnos a Dios, a las fuerzas espirituales superiores, y con esa oración hecha con fervor, con confianza, con verdadera entrega, vamos a entrar en una dimensión espiritual que nos, al sentir ese gozo divino, como hablan las religiones, al sentir esa energía que vamos a lograr estar envueltos en esa realidad de lo que es el mundo espiritual y lo que nosotros somos como espíritus, creación divina, ¿no? Es importante también retomar el concepto de estudio que nos dabas ahora sobre la forma de mejorar nuestra fe. Generalmente nos enseñan que la fe es muy estática, es basada en dogmas. Por lo menos muchos de nosotros venimos de hogares en que así nos los enseñaban. Y la doctrina espírita nos enseña que la fe es dinámica, la fe se mejora, es facultativa, porque el estudio nos permite esto. Cuando nosotros entendemos simplemente un concepto nuevo que nos enseñe la doctrina, X concepto, nosotros lo estudiamos, lo comprendemos, lo colocamos dentro de la lógica, nuestra fe se fortalece. Por lo tanto, la fe no es estática, no es obligada, es adquirida y mejorada permanentemente. Entonces, esto es un concepto hermoso dentro de la doctrina espírita. ¿Por qué? Porque realmente evolucionamos propiamente, y nuestra fe también evoluciona. Vamos entonces en este primer segmento a dar paso a un espacio mientras seguimos reflexionando en esta temática de hoy, el poder de la fe. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con su programa Luces para el Alma, un programa hecho y dirigido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, aquí en la ciudad de Cartagena, para llevar este mensaje esperanzador, consolador, que es la propuesta espírita como sustento de esta gran revelación que es el espiritismo, una verdad que debe llegar al alma y nos debe despertar la fe, que es el tema de hoy, ¿no? La fe como esa fuerza interior que nosotros tenemos que alcanzar. Pero algo que propone una propuesta espírita es que la fe sea razonada. Así es. Vamos a reflexionar un poquito, a hablar sobre esta parte de la fe razonada. Así es, el maestro Allan Kardec, con la ayuda de los espíritus superiores, vienen a desarrollarnos toda esta temática tan interesante como lo es el de la fe razonada. Sería no apenas, dice el maestro Kardec, aquella que se constituye por un movimiento de decisión racional, mas también
la que se mantuviese en régimen de racionalidad continua, incluso esa exigencia en el ejercicio de la propia fe. La conciliación necesaria, en ese caso entre los conceptos de fe y razón, sería hecha por el cambio de un raciocinio lógico para un raciocinio dialéctico. Es así que se desarrolla el concepto de la fe transporta montañas. Cambiando el enfoque, urge reconocer que la edificación del reino de Dios representa una verdadera obra divina para extenderse también en el corazón de los seres. Por eso el maestro Kardec advirtió que Jesús, el gran hombre con H mayúscula, sabía que las religiones no irían a consolar a los hombres. Y es por eso que el espiritismo es la tercera revelación y el gran consolador, porque viene a dar respuesta respecto a las temáticas de fe que las religiones no han podido. Y la primera propuesta que surge de esa visión de la racionalidad de la fe es que en la actualidad, porque si hay tantas religiones, tantas propuestas, el hombre es más infeliz en la tierra. La primera reflexión que nos entrega Juana de Ángelis sobre el tema es que hay muchas experiencias religiosas sin religiosidad. Hay una gran preocupación por parecer más que ser, dando origen a los hombres y mujeres espejos, aquellos que no tienen identidad propia, reflejan modismos, las imposiciones, las opiniones ajenas. Ellos se tornan lo que las personas agradan con las que conviven, ¿no? Y su comportamiento, Jorge, José y Juan Carlos, en vez de transformar, reprime, lo que conlleva la doble moral, ¿no? Lo que conlleva tener una doble identidad. El espiritismo nos propone identificarnos bajo la razón que nosotros somos espíritus inmortales, que traemos del ayer muchas circunstancias por superar, y bajo esa dinámica de fe dialéctica que proponía Juan Carlos hace algunos momentos, uno comienza a enfrentar la vida con coraje y encuentra poderes maravillosos en uno, ¿no? Sí, es importante tener esto muy claro de la fe razonada, la fe lógica, porque es que ahora estamos viendo muchas personas que creen en Dios, creen en los textos sagrados, pero creen en unas cosas que ya está comprobado que no, que es ilógico, ¿no? Así es. Que es ilógico, cosas que no están dentro de las leyes divinas. Entonces muchos dicen, no, es que para Dios no hay nada imposible. Sí, pero Dios no, nada imposible, pero Dios no es absurdo, no es caprichoso, como si fuera humano. Dios no es humano. De que hizo leyes perfectas para él mismo violarlas, derogarlas. No, tiene que haber una explicación de determinadas circunstancias, determinadas frases, palabras, hechos, porque Dios es perfecto. Si nos decimos que Dios hoy hizo unas leyes y mañana las deroga, entonces Dios no es perfecto. Inestabilidad. Una estabilidad, un cambio permanente. Esas son condiciones humanas que le han dado seres humanos que no han tenido esa percepción de lo perfecto que es Dios. Entonces la fe tiene que estar sustentada en el razonamiento unido a un sentimiento, ¿no? Y esa falta de razonamiento que habla Jorge es lo que lleva al pensamiento cómodo de la gente, de pensar que por fe merece las cosas, sin un trabajo, sin un esfuerzo, sin un sacrificio, sin un estudio, sin una disposición, sin una disciplina. Entonces todo es un compendio de todo, o sea, todo lo que nosotros obtenemos de la vida es reciprocidad de si lo merecemos o no, y se ubica dentro de las leyes de merecimiento que nos enseña la doctrina espírita. Todo efecto tiene una causa. Entonces, en la sociedad pues nos enseñan a que las cosas son inmediatistas, el éxito se mide por el dinero, por lo material y no por lo espiritual. Entonces, también es una de las problemáticas que creo la sociedad presenta y que la doctrina espírita nos viene a aclarar. Todo, absolutamente todo en la vida necesita un esfuerzo, un sacrificio, una disciplina y una disposición de hacerlo. Por eso el concepto de Dios, bajo esa visión que han mostrado Jorge y Juan Carlos, como nos los informa Juana de Ángelis, se pierde en complejidad de fórmulas vacías de culto externo. Y la manifestación de fe íntima desaparece delante de expresiones ruidosas, ¿no? Cánticos, alabanzas, despojados de los componentes espirituales que el espiritismo nos propone: la meditación, la reflexión, la entrega. De eso resulta una fe desprovista de esperanza, sin convicción profunda, sin madurez espiritual, ¿no? Así es, y en ese sentido la doctrina espírita no ha venido desde ningún punto de vista a hacer críticas respecto a las prácticas que puedan existir en otras religiones
o a las costumbres que se hayan adoptado, porque cada quien se encuentra en las condiciones que realmente necesita para aprender a conocer a Dios, para poder aprender a sentir al Maestro Jesús. La invitación que nos está haciendo la doctrina es a que pongamos ese sentimiento que cada uno de nosotros tiene relacionado hacia la espiritualidad y lo conjugue con la racionalidad. Por eso el maestro Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, dejó un legado muy importante respecto a la fe, con una frase que aparece en el frontispicio de esta magnífica obra. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Una frase muy profunda. Sí, es importante tenerlo eso, ¿no? La reflexión, la fe que siempre vaya con la razón, ¿no? Porque nosotros no podemos tener una fe creada en la incerteza, en la inseguridad, y también en una fe como si Dios fuera material, donde hacemos negocios. La fe es, Señor, si yo te doy esta cantidad de dinero, tú me vas a dar prosperidad. Si yo dejo que el hijo mío se le crezca el pelo y se lo corto a tal edad, tú me vas a sanar. Las promesas que se hacen, ¿no? Las conocidas popularmente las mandas, que llaman popularmente, ¿no? Negocios con Dios, porque no se entienden que Dios no es material. A Dios no podemos darle sacrificios ni tributos materiales porque Él no es material. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esa definición es tan clara que nos cuesta mucho trabajo entenderlos a muchos seres humanos. ¿Por qué? Porque somos muy a la percepción de los sentidos, ¿no? Entonces, como estamos muy físicos, nos cuesta mucho trabajo entender toda esa fuerza que va más allá de lo físico, ¿no? De lo físico. Entonces nosotros tenemos que ver que la fe también hay hacia Jesús, ¿no? ¿Cómo debemos manejar esa fe hacia Jesús? Porque ¿es Dios? ¿No es Dios? ¿En qué se compone realmente la fe de este gran hombre, de este gran ser humano, este gran modelo o este gran Dios como lo presentan muchas religiones? ¿Qué opina la doctrina espírita de esa fe que debemos tener también en Jesús, ¿no? Allan Kardec, en el estudio profundo que hace en la Génesis respecto a las cualidades morales o superiores de Jesús, nos advierte que fue un espíritu superior, con S mayúscula, cuyas cualidades estaban radicadas en su pureza moral, más que por los milagros y los dogmas creados en torno a la divinidad de Jesús. El espiritismo nos vuelve a humanizar a Jesús, porque las religiones, con todo el respeto, como decía José hace algunos instantes, propias de la evolución del hombre, alejaron a Jesús del hombre, lo crucificaron, lo pusieron en ciertas dimensiones inalcanzables para la naturaleza humana. Y el espiritismo nos lo devuelve, diciéndonos que es superior por sus cualidades morales. Y fueron sus cualidades morales, más que sus milagros, la forma en que adoptó los desafíos de la vida, las provocaciones, la forma en que mantuvo el equilibrio en la vida, los que nos hace pensar que Él desarrolló todas las potencialidades que Dios ha colocado en nosotros. Por eso la fe debe empezar por indicarnos que Jesús fue modelo posible de alcanzar bajo la batalla, bajo la conexión permanente con ese ser superior, ¿no? Sí, Allan Kardec también nos habla de eso, de que la fe en determinadas religiones es una fe fuerte, robusta, firme, ¿no? Nosotros tenemos que ver, como dice en la pregunta 518 del Libro de los Espíritus, la compañía espiritual por la fe. Cuando estamos unidos en la fe, resulta el perfeccionamiento moral del todo colectivo, de un todo colectivo. Así se alientan y se mantienen los sentimientos crecientes de fe. Así que mientras estemos unidos por una fe razonada, hacemos fuerza para que el bien progrese, mejore y se sienta realmente, ¿no? Entonces, nosotros manteniéndonos dentro del bien, atraemos hacia nosotros a los espíritus buenos, los cuales nos dan fuerza. ¿Qué son los espíritus buenos? Son los enviados de Dios para apoyarnos, para sostenernos. Siempre nos hablan, uno cuando niño, del ángel de la guarda. Ese es un espíritu superior. Los santos que creen muchas religiones, ¿los santos quiénes son?
ya seres que están en el mundo espiritual, seres espirituales, que con la fe que se tiene pueden ayudar a los encarnados. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en esto de la fe, que debe mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. No hay misterios, no hay cosas maravillosas, inexplicables. Todo tiene una explicación y todo tiene una razón de ser. Los milagros, todas esas expresiones sobrenaturales que el hombre le daba, con el conocimiento de las leyes divinas, del conocimiento del magnetismo, conocimiento de la inmortalidad del alma, se logra entender y encontrar las respuestas que nos da una fe lógica y razonada al porqué de la razón de la vida. Así es, hagamos una pequeña pausa. Estamos en su programa Luces para el Alma. No olvide que estamos atentos a sus inquietudes, preguntas o aporte en el teléfono 656-5252. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces continuamos con esta reflexión profunda de la fe, el poder de la fe. El poder de la fe se muestra también, como nos enseña el Libro de los Espíritus, esta obra básica, magna de la doctrina espírita, reveladora de las leyes universales. Nos está hablando en la pregunta 624 y 661 que se puede reconocer al hombre de bien por sus palabras y sus actos, que las buenas acciones son la mejor plegaria, la mejor de las plegarias son las buenas acciones, porque los hechos valen más que las palabras. Entonces eso es una bonita respuesta y reflexiones que nos dan los espíritus, ¿no? Que la fe se muestra, Juan Carlos piensa, ¿no? Por los actos, ¿no? Más que por las palabras, es lo que entiendo aquí en estas dos preguntas del Libro de los Espíritus. Sí, finalmente todo tiene que ser soportado con nuestro comportamiento, pues las palabras son fáciles de decir, pero los actos demuestran realmente lo que creemos y en lo que nos debemos convertir. También el Libro de Espíritus, en la pregunta 658, nos habla de las acciones para la fe. Dice que por medio de la oración el hombre piensa en Dios, se acerca a Él, con Él se comunica. Entonces la fe nos permite abrir esos canales, nos permite establecer el contacto y la confianza, nos da la confianza para establecer el contacto con Dios a través de la oración, de las meditaciones, como tú decías anteriormente. Entonces podemos reflexionar de que la fe se muestra es por los actos y la fuerza está en la oración, ¿no? Sí, claro, y son complementarios, porque realmente nuestros actos permanentes es una permanente oración. Es una permanente oración, nuestra vida permanente en el bien es una oración. Por eso la pregunta 661 anterior que le decíamos, ¿no? Las buenas acciones son lo mejor de las plegarias, ¿no? Porque nace de un corazón sincero. No, y además que, ¿por qué el espírita propone este tipo de fe? Porque Kardec lo señalaba, la idea clara y precisa que se hace de una vida futura, ¿no? De esa certeza da una fe inquebrantable, ¿sí? Por eso esa concepción que tenemos de que somos transitorios, de que vamos a continuar viviendo, hace una forma de moralización de los hombres, ¿no? Sí. Porque bajo ese punto de vista, las circunstancias terrestres
pasan a tener menos importancia de la que le damos, ¿no? Pero yo te oigo a ti mencionar todo lo que hablas tú, John, es de Kardec, que tienes mucha fe en Kardec. ¿Por qué esa reflexión que has hecho? ¿A qué se debe? Sí, precisamente porque quien codifica el espiritismo es Allan Kardec, y esta persona, como decíamos al principio del programa, es quien da un sentido moral a la concepción del fe. Todas estas reflexiones que estamos haciendo aquí, el grupo como tal, parten de la capacidad que este gran ser humano tuvo de brindar al hombre, ¿no? Por eso Jesús es el maestro de maestros, pero Kardec en su codificación nos los devuelve. ¿Cómo nos devuelve Kardec a Jesús? Nos lo devuelve sin dogmas, sin cultos, sin nada de aquello que ha confundido la percepción de lo que realmente Jesús nos propone como fe, ¿no? Así es. Entonces realmente lo que nos está diciendo que hay que estudiar para incorporar esos conocimientos a nuestra vida personal. Entenderlo, sí. Entenderlos, asimilarlos, llevarlos como una forma de vida, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a una fe. Claro. A una fe. También el libro de los Espíritus, en la pregunta 469, nos dice que las acciones de la fe también nos dice que el Señor no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. En la 660 nos hace más fuerte contra las tentaciones del mal. Entonces la fe, esa fe razonada, esa fe con certeza, pues obviamente nos fortalece en el diario vivir. Pues si estamos convencidos de que realmente siendo buenas personas, de que la doctrina espírita es la herramienta que nosotros necesitamos para ser buenas personas, obviamente eso tiene que tener unas consecuencias en nuestros actos diarios. Entonces todo va congruendo, va uniéndose a un buen comportamiento en nosotros. Entonces esa fe nos ayuda a ser fuertes, a fortalecer aquellas tentaciones que no están afuera, están dentro de nosotros, porque son debilidades morales que aún tenemos, pero que nosotros con fe, con fortaleza, con estudio, con oración, podemos superar. Por eso Juana nos dice, para ir concluyendo todas estas reflexiones, el desafío consiste en poseer el arrojo necesario para hacer un análisis del contenido de la religión, así como la lógica de lo racional de sus tesis y propuestas. Solo de esta forma habrá una relación creativa entre el creyente y la fe, la religiosidad emocional y la religión. Esa busca preservar la libertad íntima del hombre frente a la vida, facultándole un incesante crecimiento que le dará capacidad para distinguir en lo que cree y por qué cree. Y la doctrina espírita también nos habla de que existen dos formas en las que la fe se puede expresar, como lo es la fe humana y la fe divina. Nos recuerda el maestro Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo que cada uno de nosotros puede desarrollar una fe, y esa fe precisamente que cada uno de nosotros tiene en sí mismo está relacionada con la fe humana. Sin embargo, la invitación que también nos hace el maestro Allan Kardec es a que propugnemos por desarrollar, por conquistar esa fe hacia el mundo espiritual, hacia Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Porque la doctrina espírita viene a decirnos que la muerte no inspira al justo temor alguno, porque con la fe se tiene certeza del futuro, la esperanza hace aguardar una vida mejor. Bien, entonces aquí tenemos una pregunta. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, habla Rubén Hernández. Rubén, buenas tardes. Dinos. ¿A qué que una persona tiene una enfermedad grave y son buenas personas y tiene una fe robusta, no recibe una curación? Sí, gracias Rubén, como siempre con tu pregunta. Nos pregunta Rubén que a qué se debe que una persona que tiene una enfermedad grave y es una persona buena y tiene una fe robusta y razonada como se propone, no recibe una curación. Eso se debe muchos desconocemos que hay una ley, la ley de causa y efecto. Muchos sufrimientos son necesarios, los merecemos, porque son la forma de depurar nuestra alma de compromisos, de fallas, de errores. Y hay casos donde esa persona que es muy buena en esta encarnación, pero en las anteriores vidas pudo haber cometido errores, y hoy está superando, saldando, limando las últimas asperezas de su alma, y necesita ese dolor para liberarse de todos aquellos atavismos inferiores que podía tener a pasiones, defectos, vicios, algo
que realmente le estaba haciendo daño. Entonces ahí ese dolor, esas enfermedades son un aprendizaje, son una escuela para el desarrollo moral, espiritual de él que experimenta y vive esa experiencia. No todos los que tienen fe se curan, ¿no?, ante una enfermedad. ¿Por qué? Porque es que la fe no es está por encima de las leyes divinas. No deroga. Sí, no deroga las leyes divinas, está en el cumplimiento de las leyes divinas. Y si uno... Que esa es una de las razones que nos ayuda a entender por qué Jesús no curó a todos aquellos que estaban a su alrededor. Así es. ¿Por qué? Porque el dolor es una escuela, no es un castigo, no es algo inmerecido. El por qué me pasó a mí esto, por qué me está sucediendo esta enfermedad, por qué a mi mamá, por qué tan buena mi abuela. No por qué, sino para qué. Sí, entonces debemos reflexionar eso. Y también que muchas veces la forma que Dios nos habla no es la que esperamos. Porque no es eso que estamos esperando no nos conviene, no nos hace mejor. Entonces a veces caemos en el desánimo porque no tenemos la fe fuerte, no fortalecemos nuestra fe y creemos que eso no nos sirve, no nos gusta. Pero eso es lo que Dios sabe que nos conviene. Sí. Allan Kardec, en esta sabiduría, como me decía Jorge hace unos momentos, ¿por qué siempre hacemos referencia? Porque él toma los conocimientos que los espíritus los dan y lo organiza por materias, para que pedagógicamente su asimilación fuera más clara. Y él asume eso, Juan Carlos y Jorge. Él pregunta, en la pregunta 775A de los espíritus, formula este cuestionamiento. ¿Por qué la razón no es siempre una guía infalible? Si estamos hablando de fe razonada, ¿verdad? ¿Por qué no todo el mundo puede percibir todo esto? Y responde el espíritu de verdad, le dice, sería infalible si no fuese falseada por una educación deficiente y por el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona, la razón deja al hombre coger siempre, dándole el libre albedrío, ¿no? Quiere decir que nosotros, bajo esa visión, ¿qué sucede, Jorge? Tenemos que tener fe en el futuro, una certeza del futuro, que la vida continúa y que estas experiencias que estamos viviendo son momentáneas, son relativas a las necesidades evolutivas de cada uno de nosotros, pero hay que tener certeza, la vida continúa. Al perder el cuerpo físico, seguiremos vivos, seguiremos viviendo, porque somos espíritus inmortales. Tenemos una sola vida, pero muchas experiencias corporales, muchas experiencias de estar aquí en la tierra, ¿no? Entonces Dios nos está dando este momento importante para que nosotros cada uno se supere, ¿no? Y haciendo una especie de resumen, una síntesis de lo que la doctrina espírita nos propone respecto a la fe, encontramos que la fe que aporta el espiritismo es una fe basada en la razón, en la lógica. Es una fe que sabe juzgar, es una fe que sabe discernir y comprender. Es, en palabras del maestro Allan Kardec, una fe inquebrantable, indestructible. Por eso, aquel que tiene una fe razonada, aquel que tiene esa certeza en el porvenir, no duda en ningún minuto. Vamos a encontrar personas que nos ponen a prueba la fe, ¿no? Vamos a escuchar, tenemos una pregunta al aire. ¿Con quién hablamos? Gracias, buenos días. Habla Ricardo Piñeres. Ricardo, gracias. Mire, yo soy muy respetuoso de las creencias, todo lo demás, pero entonces yo creo que usted me explique, entonces, ¿en dónde queda el temor a Dios? Porque la fe también nos enseña que uno debe temer a Dios porque hay que ser respetuoso de sus parámetros. Entonces, gracias. La visión, la razón, gracias, Ricardo. Yo temor a Dios. Sí, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hola, Ricardo. Ricardo, la doctrina espírita nos enseña que Dios es amor y a Dios no hay que temerle, porque Dios quiere el bien para nosotros. Existe una serie de leyes divinas que la gran sociedad, la gran parte de la humanidad desconoce. Esas son las leyes que nosotros debemos conocer, y cuando nosotros cumplimos esas leyes no debe existir temor, porque tú estás haciendo lo que Dios espera que tú seas, una buena persona, un buen hombre, un buen hijo. Entonces cuando tu comportamiento se acerca cada vez más a estas leyes que desconocemos, no existe temor, no existe castigo. Sabemos que lo que nos pasa es justo, es necesario, debemos vivirlo, lo entendemos, lo comprendemos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos inmortales, nuestra vida no se acaba en ese segundo o en ese problema que estás teniendo en ese momento o en esa situación. Seguirá y seguirá y seguirás evolucionando. Entonces el temor desaparece de los corazones. ¿Y cuándo desaparece ese temor? Pues cuando tienes fe. Porque tienes fe de que realmente esto que estás
entendiendo, viviendo en la doctrina, lo que nos enseña la doctrina espírita, es cierto. Y cada día nos hará mejor. Entonces el temor no existe. No podemos temerle a nuestro Padre. Sí. Tenemos es que amarlo. Y también es que ya tenemos la creencia muy grabada en nosotros de que Dios es castigador. Que Dios castiga, Dios hay que tenerle miedo. Entonces ese chip ya lo tenemos aquí metido en la cabeza, ¿no? Desde niños nos infunden ese temor porque nuestros padres a veces, para controlarnos en nuestros impulsos, en nuestra mala educación que a veces tenemos, nos dan la pauta de que Dios nos va a castigar. Hay que portarse bien para que Dios nos mantenga bien. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro de que Dios no es el castigador. Nosotros mismos somos los que nos castigamos irrumpiendo o desviándonos de las leyes divinas. Exactamente. Entonces tenemos otra pregunta. ¿Con quién hablamos? Sí, es con Mayra Sánchez. Yo quería preguntarle a usted qué puede hacer uno de lo que ustedes están diciendo toda la mañana frente a las aseguranzas, los amuletos. Yo le tengo mucha fe, por ejemplo, a mi rosario y a unos amuletos que tengo. Eso me da poder para la fe. Sí, gracias por su llamada. Sí, uno tiene la fe en lo que le dirige su mente y su corazón. Entonces, si usted le tiene fe a un rosario, a una pata conejo, a una mariposa negra que viene a una visita, si le pone fe, eso le funciona. Porque la fe es una fuerza del alma. Una fuerza del alma. Lo que pasa es que con el desconocimiento, con la ignorancia de las leyes divinas, podemos tenerle fe a cosas que no tienen sentido y que no hay una razón de por qué. Entonces, las supersticiones, las creencias, lo que hacen es, esas creencias en amuletos, en oraciones milagrosas, lo que hacen es distraernos de la verdadera esencia, que es la educación del alma, el despertar de nuestros sentimientos, es buscar una espiritualidad basada en leyes, en comportamientos, en una vida realmente muy, muy espiritual. Necesitamos fortalecernos en el bien, fortalecernos en el amor y tener certeza de que estas creencias materiales, en estas supersticiones y amuletos que mucha gente las tiene, en muchas prácticas, en baños, inciensos, ritos, amuletos, ritos, ropas, sacramentos, todo eso lo que hace es distraernos de una esencia de más divina y le damos más poder a eso que a Dios. Y Jorge, muchas veces son soportes psicológicos. Es algo que necesitamos para que psicológicamente podamos sentirnos tranquilos, accionar. Pero en realidad ahí lo que estamos es poniendo en práctica leyes que desconocemos. Y la fe, a través de la fe, desplegamos leyes, fuerzas que como las desconocemos, creemos que es producto de lo material o de lo físico. Y que estamos teniendo, y simplemente es que estamos accionando leyes que desconocemos. Entonces vamos a ir definiendo, buscando aquí esto. Cuando Jesús nos dijo, la fe transporta las montañas. Cuando Jesús nos dijo eso, ¿a qué se referirá? ¿Cuáles son esas montañas que tenemos dentro de nuestra alma, ¿no? Dice primero las dificultades. Las resistencias. Las dificultades, primero que todo. En las dificultades encontramos todos aquellos problemas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, todas las situaciones económicas difíciles, las enfermedades. Las resistencias también, que se hace relación a las cosas que no podemos cambiar. ¿Sí? A las cosas que no podemos cambiar. ¿Y por qué? Porque son necesarias para el aprendizaje. Y la persistencia hará que con el tiempo se muestren la forma en que podemos asumir esas circunstancias en la vida. La fe, la montaña que la fe transporta son todas nuestras malas voluntades. La mala voluntad también, todo el tema de nuestras problemáticas interiores, los perjuicios de la rutina, el interés material. Todo eso realmente nos está, los prejuicios de la rutina nos dice también que es otro punto que es un obstáculo, porque nosotros tenemos esa tendencia a rutinizar todo, ¿no? Así es. A crear hábitos, lo que nos enseña aquella teoría de los reflejos condicionados, que hacemos todo de una forma tan mecánica
que la fe se transforma también en algo mecánico. Rezamos el rosario con el amuleto y le ponemos una rutina, y a veces estamos pensando en otras situaciones, no ponemos un sentimiento porque no vivimos esa fe clara de nuestra creencia real. Entonces, esos perjuicios de la rutina es una montaña que también tenemos que superar. El interés material también nos dice, ¿y qué? Eso es cuando basamos todo en lo material, en donde la parte espiritual no tiene una importancia en nuestras vidas, y la fe viene a rescatar eso. El interés personal es el apego a las cosas materiales, y es un notorio signo de inferioridad en el ser. Entonces la fe nos ayuda a disminuir el efecto del interés personal en nuestras acciones diarias. También encontramos que las montañas, dentro de las montañas que la fe transporta, se encuentra el egoísmo. Y en la doctrina espírita, especialmente en el libro de los espíritus, encontramos en la pregunta 785, cuando Kardec le pregunta a los espíritus superiores cuál es el mayor obstáculo al progreso, los espíritus superiores nos responden que es el orgullo y el egoísmo. Y más adelante, en la pregunta 895, pregunta Allan Kardec sobre cuál es la mayor de nuestras imperfecciones, y los espíritus superiores le responden que es el interés personal. Entonces, una de las montañas que la fe permite que en cada uno de nosotros se pueda remover el egoísmo es precisamente esto. Y encontramos también, además del egoísmo, el ciego fanatismo, que nos permite desarrollar, como John ya nos había comentado, la religiosidad interior. ¿Hay una llamada? ¿Sí? Vamos a escucharla. Sí, buenas. A Rubén. Rubén. Sí, ¿cómo estás, Rubén? Gracias. ¿De qué manera la fe no puede hacer un hombre de bien? La fe no puede hacer hombre de bien a nosotros cuando nosotros podemos comenzar a tener una vivencia, una vivencia de ese mensaje, comenzando por el mensaje de que nos da el Maestro Jesús, ¿no? Tratar a los otros como quisiéramos que ser tratados, hacer a los otros como quisiéramos que nos traten, ¿no? Esa es una ley donde se resume toda el amor al prójimo, el amor a sí mismo, y esa robustez del alma nos ayuda a tener comportamientos mejores. Cuando no hay una razón, no hay una razón en nuestra mente, justificamos nuestros comportamientos, nuestros actos, siempre en otros y no en nosotros mismos, ¿no? Entonces, el conocimiento y la fe nos ayuda a ser realmente mejores. Y sobre todo que nos da una convicción de lo que creemos. Y si nosotros estamos convencidos de lo que creemos, obviamente lo llevaremos a la práctica. Y si lo llevamos a la práctica, eso tendrá un efecto moral en nuestras vidas y nos hará mejores hombres. La siguiente montaña es el ciego fanatismo. Juana nos dice que cuando se es la fe razonada, ya no se torna entonces en lo formal, en lo cerrado y en lo sombrío, sino una religiosidad interior que aproxima al individuo a Dios en toda su plenitud. El germen divino crece y la personalidad conflictiva en el juego de los intereses de la sociedad cede lugar a la individualidad eterna y tranquila. Y una de las montañas más difíciles también de superar son las pasiones. Nosotros los seres humanos estamos envueltos en un comodismo psicológico, emocional, donde nos impide educar nuestras energías sexuales, nuestras energías emocionales, nuestra mente, nuestros pensamientos. No los educamos nunca y estamos siempre dándoles rienda suelta a todas las pasiones, que es como un caballo desbocado. Si no le ponemos freno, pueden hacernos daño, pueden hacer daño. Nosotros tenemos que con la fe dominar el hombre viejo, el hombre que todavía es imperfecto, lleno de unas pasiones todavía muy inferiores, muy llenas de lo fisiológico, y así vamos equivocándonos, vamos teniendo muchos compromisos con el prójimo, con nosotros mismos. Por eso, debido a las pasiones es que existe el aborto, por eso esas pasiones existen los abusos, la corrupción, la intolerancia entre unos y otros, la violencia, porque no sabemos educarnos emocionalmente. Solo por la educación el hombre evolucionará, progresará. Debemos aprender a conocer la verdad y la verdad nos hará libre, como nos enseña Juan en el Evangelio. Nosotros, si no podemos
superar esas montañas que hoy hemos visto, las dificultades, la resistencia, la mala voluntad, los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, el ciego fanatismo que está haciendo tanto daño a la humanidad, y las pasiones. No podemos nosotros alcanzar un nivel de mayor paz, de mayor espiritualidad, de mayor equilibrio. Debemos mostrarnos ante Dios como un libro abierto, donde debemos escribir páginas de luz, páginas de amor, páginas de conquistas, de valores, y la fe en Jesús, la fe en Dios, la fe en el mundo espiritual, debe ser nuestra palanca firme para que así estemos siempre sustentados en una verdad, la verdad consoladora, sin perder de vista el rumbo que debemos tener en nuestra existencia, de cada día ser mejores, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Con fe en este mensaje que nos propone la doctrina espírita, un mensaje lógico, razonado, que ilumina nuestras conciencias y nos lleva por los caminos del amor a Jesús y a Dios, porque Jesús nos enseñó que yo soy el camino, la verdad y la vida. Al decirnos esta pauta es que Él nos muestra un camino cierto, nos va mostrando la verdad y nos va a llevar a una vida plena, llena de amor, llena de equilibrio, llena de armonía. Le damos gracias a todos ustedes por escucharnos en este programa y estamos todos siempre dispuestos a servir en nombre del bien, en nombre del amor, en nombre de la caridad que debemos sentir en el alma, comprendiendo a todos y sintiendo a todos mucha paz. Muchas gracias por su audiencia en su programa Luces para el Alma. Muchas gracias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.